A nosotros nos gusta el sexo fuerte, rudo, sadomasoquismo. Torturas. Él usaba cosas para lastimarme. ¿Qué es esto? Estos son fotos de tortura. Esto es tortura al pene. Yo le estaba con una de estas llaves de apretar ¿Qué era lo que estabas apretando con la llave? su vagina. Ah. Él decidió involucrar a nuestro hijo en los juegos íntimos que nosotros teníamos. Tú eres un hombre dañado, tergiversado, torcido, podrido. Yo estoy demandando a mi ex esposo por una manutención de $1000 mensuales para mi hijo y para mí de por vida. Desde hace 6 meses yo no tengo trabajo. No tiene trabajo, pero su esposa tiene un negocio. Entonces Pero la es de mi esposa. ¿Por qué pides la custodia de tu hijo Porque aquí? no me gusta el ambiente que está cuidando viejitos, ¿va? Estoy vas con al un cine? amigo. Estoy en total desacuerdo ¿Con qué? de que de mi dinero voy a parar las manos de esta vaga. Ustedes son unos zánganos, idiotas, vagos, que no les importa nada. El escritor polaco Stanislaw Lem dijo: para torturar a un hombre, tienes que conocer sus placeres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Interesante el razonamiento del señor, ¿verdad? Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, el amor y el dolor están unidos. Sin dolor no hay amor y sin amor no hay dolor. Y ella tiene que volver a ser mía. No puedo pasar ningún minuto más con este hombre. La vida de mi hijo y la mía corren peligro. Fabio, tú eres el demandante de Así este es. caso. Estás demandando a Jacqueline. Explícame tu demanda y lo que pides para resolverla. Doctora, yo amo a mi mujer, 10 años de casado, un hijo de 8 años, precioso. Una relación realmente muy afiatada, mucho amor, pero ella hace 2 meses que desapareció de la casa. No sé dónde está mi hijo. Mi hijo, él lo es todo para mí, como mi padre me enseñó a mí de él también. Y yo la amo. Yo estoy capaz de hacer una terapia de familia. Quiero preguntarle, quiero entender, doctora, quiero entender qué pasó. De la noche a la mañana teníamos nuestra intimidad, la tuvimos, pero al otro día yo llego del trabajo, ella no estaba el niño, no estaba en su ropa, desapareció del mapa. Le la llamo al teléfono, no me contesta. Yo no entiendo. Yo le vengo a preguntar a ella qué pasó. Y quiero, doctora, si ella finalmente se quiere separar de mí, yo quiero que me dé la custodia de mi hijo. Porque un hijo de 8 años necesita a su padre, necesita la figura paterna. Es la edad exacta que necesita la figura paterna. ¿Cómo es posible que pase una cosa así de la noche a la mañana y tú no tengas ni idea de lo que esté pasando? Doctora, mire, ella es de El Salvador, le tocó vivir todo el tiempo de la guerra, la guerrilla en El Salvador. Yo soy chileno, me tocó vivir el tema de la dictadura muy fuerte. Mi padre fue perseguido, fue torturado. Nos conocimos en una plaza en Los Ángeles, somos de Los Ángeles. Y ella siempre le paseaba a su perro. Ella es muy linda, una mujer muy bella. Es muy suave, es muy amorosa, es muy buena madre. Yo siempre la veía hasta que un día me animé, empezamos a conversar. Teníamos en común esto de que ella vivió la guerra en El Salvador y yo viví la dictadura. Y además teníamos nuestros secretillos en la intimidad. ¿Sabe, doctora? A nosotros nos gusta el sexo fuerte, rudo, sadomasoquismo. Pero es algo leve, ¿no? O sea, como lo dice los sexólogos Master y Johnson en los años 66, 68, norteamericanos, cuando en una pareja tú te pones de acuerdo con el otro y tú llegas a un acuerdo, ¿no es cierto? Todo es posible. Todo es posible. Y ella siempre estuvo de acuerdo. Yo no entiendo por qué de la noche a la mañana desapareció. Ok, yo puedo entender que la última vez que... ¿Qué pasó, doctora? Teníamos una relación muy linda, antes de casarnos también un sexo maravilloso, muy lindo, muy afiatado. Nos casamos. Nació el niño, yo entendí el primer año, se dedicó al niño, estuvo, ¿no es cierto?, ahí preocupada del niño, yo dejé bien 1 año, pero de ahí ella cambió. Ella no quiso volver a jugar los mismos juegos, que no, que el niño puede escuchar, y si el niño me escucha, se va a traumar. Yo le decía, pero si no se va a traumar, si hay buena aislación entre las paredes, él está en un dormitorio entre medio del que estamos nosotros. Entonces, bueno, la última vez
ya yo le dije, conversemos, mi amor, porque si no ya vamos a tener que terminar esta relación, este matrimonio. Nos sentamos y ella estuvo de acuerdo a conversar. Empezamos de nuevo estos juegos amorosos. Como le digo, si estamos de acuerdo, está todo bien. Entonces, en lo íntimo, yo le estaba con una de estas llaves de apretar, ¿no? Que uno le va girando. En sus partes porque usan juguetes complicados y todo eso. Exacto. El tema de nosotros es el dolor y el placer. El dolor y el amor. Si no hay amor, no hay dolor. Si no hay dolor, no hay amor. Entonces, ya entendí. A ver, cuéntame lo de la llave. ¿La estabas apretando con la llave? La estaba apretando y teníamos una clave nuestra. Si ella decía dolor, dolor, o pegaba con una mano, con la pierna, ¿cierto? Algo fuerte, 3 veces era porque eso ya parábamos. Había que parar. Había que parar. Ahí definitivamente había que parar. Pero, ¿qué era lo que estabas apretando con la llave? Su vagina. Ah. Su vagina, sí. Okay. Pero a ella le gustaba mucho. Sí, claro, me imagino. Entonces, me gustaba al principio, Pero mi amor, sí. siempre te gusta. Bueno, continúa con esto. Ibas apretando. Le estaba apretando. Ajá. Y ella dijo, dolor, dolor. Pero yo pensé y sentí, después de tantos años que no teníamos sexo y tenía este sexo maravilloso, se me pasó la mano, doctora. Se me pasó la mano y la verdad que se me desmayó. Se me desmayó y ahí yo me preocupé. Paramos, por supuesto, yo la reviví, ¿no es cierto?, ahí mojándole la carita y todo lo demás. Y al día siguiente, doctora, que yo pensé que todo eso había estado bien, que había sido un juego nuestro, personal, íntimo, de pareja, ella desaparece del mapa y nunca más la volví a... Llevas 2 meses separados. 2 meses. Ok. Y yo quiero... además ella dice en las imágenes de presentación que te tiene miedo. Ella dice, doctora, está convencida que yo soy capaz de matarla. Dile qué fue lo que pasó. Ya, Cuenta qué fue lo que pasó. Después del desmayo, ¿qué fue lo que pasó? No, ¿Cómo los extremos a los que tú has llegado a tus juegos? Los juegos siempre se fueron... Él se fue comportando más raro, más... Claro. Fue metiéndome... Ok, espérate un minutito, de que tú me digas. Bueno, doctora, ella básicamente dice que yo soy una amenaza, soy un peligro, soy capaz de matarla a ella y a mi hijo. Es imposible, doctora. ¿Cómo? Si yo la amo Bueno, a ella. entonces tú lo que vienes a pedir la custodia del niño. O una terapia familiar que volvamos o una terapia familiar que los ayude a unirse de nuevo. Familia. Ok, perfecto. Bueno, Jacqueline, ¿cómo respondes? No, pues yo, la verdad, doctora, yo lo que quiero es alejarme de él. Alejarme de él y alejar a mi hijo de él, porque todo sí fue lindo al principio, como él le dijo. Lo que me dijo al principio es correcto. Sí, o sea, él le ha dicho parte de verdad y parte, muchas mentiras. Hay muchas cosas que él ha ocultado. Me ocultó aún a mí. Por eso fue la razón de la cual yo huí de nuestra casa. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta me explicas detalladamente qué es lo que está pasando, qué ha hecho que te vayas y por qué estás pidiendo una orden de alejamiento. ¿Quieres que te mantenga él lejos de ti? Eso es lo que es una orden de alejamiento. Sí, es lo que quieres. Que esté lejos, o sea... Pero que esté lejos de ti. Que no se acerque a nosotros. Me dices el por qué después de este corto receso. Tú dices que él es capaz de asesinarte, de matarte. Sí, doctora. Y de repente sacó al niño de un closet divino y le dijo que me empezara a golpear. El niño estaba metido en el closet. Mira a tu madre. Así que te hablan las mujeres. Pégale a tu madre. Pégale a tu madre. Mi padre fue un torturador de la dictadura militar en Chile, de Pinochet. Y él me enseñó que los golpes, lo que no te mata, te hace más fuerte. Tú estás desquiciado. ¡Caso cerrado!